También qué es lo que está pasando con los peruanos en el extranjero y un caso en específico que ha venido denunciando además nuestro siguiente invitado al respecto sobre en específico peruanos en Alemania, ¿no es cierto? Aquellos compatriotas en este país que son obligados a renunciar a su nacionalidad para poder naturalizarse. ¿Cuál es la situación de ellos? Estamos ya en cabina con Alberto Adriancén, parlamentario andino, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Adriancén? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos sobre esta denuncia en concreto. ¿Cuál es el procedimiento que debiera darse, pero que está sucediendo en Alemania para poder obtener la nacionalidad de dicho país? Bueno, en Alemania lamentablemente se les obliga a los peruanos a renunciar a su nacionalidad ante autoridad peruana. O sea, lo que tienes que tomar en cuenta es que en la Constitución, para evitar solucionar un problema que tenían los peruanos en Estados Unidos, se puso que solamente uno renuncia a su nacionalidad ante autoridad peruana, porque antes, o en Estados Unidos, tú renunciabas ante autoridad norteamericana. Y por lo tanto no era válido para nosotros, ¿no es cierto? Esta vez los alemanes están pidiendo que tú renuncies ante autoridad peruana a tu nacionalidad, lo cual lo haces, ellos te pican el DNI, te lo quitan y te quedas sin la nacionalidad peruana, como una condición para obtener la nacionalidad alemana. El problema es que hay otros países que no se les pide eso. Colombia, Ecuador, a ellos no se les exige a los colombianos ecuatorianos que renuncien ante nacionalidad. O sea, nosotros conocemos esta expresión doble nacionalidad, y eso implica que uno no ha tenido que renunciar a su nacionalidad anterior. ¿Por qué en este país no pasa lo mismo? Uno podría decir, bueno, si todos los extranjeros en Alemania renuncian a su nacionalidad para ser alemanes, ya uno puede entender que hay un problema general. Pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué tenemos que nosotros renunciar a los peruanos y no los ecuatorianos y los colombianos? Entonces, lo que estoy pidiendo es que se haga un acuerdo bilateral con Alemania para encontrar una solución a este problema. Hay casos bastante graves. Yo me enteré a raíz de una visita de una peruana que vive hace muchos años en Alemania, que me comenzó a contar efectivamente el drama que tienen los peruanos cuando renuncian a la nacionalidad. La semana pasada conozco el caso de una chica llamada Carla, que tiene 24 años y que llamó a su madre, que ahora está en el Perú, porque vive en Alemania, llorando porque había renunciado a su nacionalidad. ¿Cuáles son las consecuencias concretas, señora Adriancén? Que dejas de ser peruana. Con todos los derechos que ello trae. Con todo dejas de ser peruano. O sea, ya no tienes ni DNI, ni pasaporte, ni nada. Entonces, y lo que yo insisto es que esto no ocurre con otras nacionalidades de otros países. Entonces, me parece importante que se haga pues una gestión, se negocie un acuerdo. Nosotros hemos enviado una carta cuando estuvo acá el presidente de Alemania, hace unas semanas atrás, una carta a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidiéndole justamente que uno de los temas tratados con el presidente de Alemania sea este caso de los peruanos que renuncian a la nacionalidad. Y también le hemos enviado una carta a la nueva canciller, exhortándola para que encuentre una solución a este tema mediante un acuerdo con Alemania, para lo cual mi despacho se pone a su disposición y ayudar en lo que se pueda, pero me parece que es urgente, porque no me parece aceptable que solamente o que se les pida a peruanos que renuncien. Porque como se está poniendo, esto es una clara denuncia de discriminación. Así es. O sea, solamente los peruanos, el resto de ciudadanos de otros países no. No sé si al resto a todos, pero por lo menos a algunos países de América del Sur. Hay un criterio de selección y eso es discriminar. Claro, entonces yo lo que pido es que se tome cartas en el asunto y se encuentre una solución al tema de peruanos, porque uno no se da cuenta realmente, porque como no vive la renuncia, o no requiere renunciar, pero las historias que se cuentan luego de la renuncia son bastante tristes en realidad, ¿no? O sea, el efecto psicológico que causa en el peruano o la peruana al renunciar a su nacionalidad es muy complejo, muy profundo. Entonces sí me parece que hay que preservar pues la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces, por lo tanto, no, hay temas de familia también, ¿no es cierto? Visitas, problemas conyugales. Yo me imagino que ahí hay toda una serie de consecuencias legales importantes. Hay varios casos, ¿no? Son cientos de casos que hemos detectado por información de la Cancillería, inclusive de peruanos y peruanas que han tenido que renunciar a su nacionalidad. Son varios. Entonces, por lo tanto, es urgente ver este asunto. Yo creo que hay un problema aquí en general, ¿no? Que es que el gobierno, el Estado, en este caso el gobierno,
no tiene una política migratoria. O sea, porque no solamente es un tema de la Cancillería, de los consulados, es un tema del Estado peruano frente a los peruanos que viven en el exterior. O sea, y estoy pidiendo que se tenga una política también migratoria. O sea, ¿cómo deben ser los nexos con los peruanos que viven en el exterior, que envían más de 2.600, 2.700 millones de remesas formales, con lo cual uno puede sumar los informales, que son más de 3 millones afuera? ¿Cuál es la política? Que no se puede reducir a un tema meramente consular, que me parece bien, pero es insuficiente, ¿no? Y este caso justamente ingresa o se encuadra en el tema migratorio, ¿no? Ahora, hay de repente también una especie de duda, ya que estábamos en un proceso de eliminación de la visa Schengen. Entonces nos preguntábamos, digamos, si eso... No tiene nada que ver. Es absolutamente no tiene nada independiente. Que ver, porque tú vas... La eliminación de la visa Schengen es para visa de turista, ojo, ¿no es cierto? Por una cantidad de días, pero si tú quieres trabajar, requieres otra visa. Si tú quieres un cambio migratorio, requieres otras regularizaciones, y otra cosa más grande todavía, si quieres tener la nacionalidad de un país. Claro. Ahora, antes de hablar del tema Schengen, sobre el cual también ha declarado, dicho sea de paso, la nueva canciller, para finalizar con respecto a esta denuncia, ¿no es cierto?, de discriminación, yo lo quiero llamar así, de peruanos en Alemania que son obligados a renunciar a su nacionalidad. Usted nos dijo, va más allá de la Cancillería. Claro. Y había propuesto firmar un acuerdo bilateral entre esos dos países que pueda solucionarlo. Eso lo puede promover efectivamente la Cancillería, pero lo que yo aquí me refiero es que el Estado no tiene una política migratoria. Pero un acuerdo bilateral tampoco es una política migratoria. Pero en este caso, para paliar el tema alemán. Es en concreto. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con los 2.700 millones que envían los migrantes al Perú? Hay políticas de generar recursos a sus familiares, o de permitir casas. ¿Cómo canalizan esos recursos? ¿Cómo tú estableces nuevos vínculos con colonias de peruanos muy grandes, como el caso de Argentina, Chile, Estados Unidos o Milán, y las reincorporas mediante nuevas relaciones al Perú? Los peruanos, fíjate, las comunidades peruanas, en mi percepción, me puedo equivocar, están muy divididas afuera, muy divididas, y se requiere una política del Estado para que no vivan solamente la nostalgia y puedan instalarse donde han decidido vivir, para que tengan los mismos derechos. Si uno es italiano, de los italianos. Así es. Y eso es una política migratoria muy distinta a una política consular, a eso me refiero. Y ahora, pasando ya entonces a este otro tema, la reciente, ¿no es cierto?, nombrada canciller, además que dicho sea hoy día también estaba, me imagino, presentándose junto al resto del gabinete en el Congreso, declaró en su momento que una estimación de la eliminación de la visa Schengen se podría dar para el año 2016. ¿Es regular este proceso? ¿Está tardando más de lo debido? Bueno, ¿no? Yo tengo la impresión. Porque además se está analizando el tema de la eliminación de la visa a Estados Unidos. Eso se ha dicho. No, pero la visa a Estados Unidos no se va a muy anular. difícil. No se va a anular. O sea, esa es una... Eso es lo que comentó la misma Ana María Sánchez. Una visión demasiado optimista en mi criterio, ¿no? Se pueden bajar las barreras, pero no dudo mucho que se puedan eliminar, porque, fíjate, una condición, por ejemplo, para que tú elimines visas, en el caso sobre todo norteamericano, es que tu tasa migratoria sea muy baja. Una tasa migratoria baja es de menos 5%. Chile, que no requiere, tiene 3%, por ejemplo. Intermedia de 5 a 10 y más de 10 es una tasa migratoria alta. Nosotros tenemos más de 10%, junto con Colombia, Bolivia y muchos otros países. Entonces, por ese lado, no creo, se puede bajar los tiempos, en fin, ¿no? Las exigencias. En el tema de la visa Schengen, yo creo que se está demorando, ¿no? Se está demorando porque ya hay acuerdo parlamentario, hay acuerdo de la Comisión Europea, y lo que hay que hacer después de eso es acuerdos bilaterales en el cual tú logres cumplir las observaciones que te hacen los europeos respecto a seguridad. Por ejemplo, pasaportes electrónicos, garantías mínimas de la gente que va. Hay toda una serie de condiciones que eso también requiere pues un tratamiento, pero yo creo que se está demorando mucho, ¿no? Ya tiene casi meses que lo aprobó el Parlamento. Ahora, ¿no? Eso nuevamente entra en competencia, esa demora entra en competencia de nuestro fuero o del fuero. No, eso es un problema de otro país. Es un problema europeo, pero digamos, lo que yo creo que tú puedes presionar. Porque es el Parlamento Europeo el que tiene que evaluar esto, ¿no? Junto con los
colombianos que también están en esa misma situación, para insistir en este asunto. Va a haber una reunión en el mes de junio en Bélgica entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de América Latina, lo cual incluye el Parlamento andino. Y, por ejemplo, eso puede ser un escenario para que las cancillerías hablen con los parlamentarios andinos y les indiquen la necesidad de presionar y sacar una moción de apoyo a que se apure la visa Schengen. Entonces yo digo, ¿eso quién lo hace? ¿Te das cuenta? A eso voy. Bueno, y algunos sorprendían también, o se sorprendían por el cambio de por sí que había habido en la Cancillería. ¿Ha respondido algo en concreto? ¿Había la necesidad de poner a Ana María Sánchez ahí? En el momento en el cual además nos encontramos en un tema frente a la denuncia del espionaje de Chile, ¿no? Bueno, es una decisión del presidente. Los medios lo que han dicho, que había una serie de desacuerdos entre el ex canciller Gonzalo Gutiérrez y el presidente Humala respecto al manejo de Chile, ¿no? Yo creo que ese tema en concreto. Yo creo que es uno de los temas en concreto que finalmente determinó la salida de Gonzalo Gutiérrez, ¿no? Ahora, pero están todos estos temas de por medio, ¿no? ¿Se puede hacer esa continuidad? ¿Alguna opinión de repente sobre la titular actual, Ana María Sánchez? Bueno, ella es encabezar o recibir esas denuncias también de las que usted nos comenta. Yo la conozco a la canciller, ella ha sido jefe de gabinete del canciller Rafael Roncayolo. Yo fui asesor ad honorem del canciller Rafael Roncayolo al inicio de este gobierno. Creo que es una persona muy, muy competente y yo espero que efectivamente, dinámica a la vez, pueda enfrentar estos problemas con inteligencia, ¿no es cierto? Porque en el caso chileno nada sacamos como una confrontación, quiero decir, ¿no? O sea, cuando hay otros temas que son más de fondo, ¿no? Entonces, para encontrar una buena relación con Chile. Ahora, sobre el tema de la situación de los peruanos en el extranjero, ¿Alemania es nuestra única preocupación o debiéramos poner foco en otras denuncias? No, el problema no es un tema de denuncias, yo creo que, como te digo, hay un tema que debe hacer el Estado con los peruanos afuera. Yo te puedo decir, desde aumentar la ayuda humanitaria a los peruanos afuera, que el promedio anual es 0.15 céntimos al año, entonces el traslado de un cadáver es terrible, digamos, o cuando ocurre una desgracia, se quema un conventillo en Buenos Aires, no hay dinero para ayudarlos, hasta políticas que te digan, por ejemplo, el ejemplo más clásico, más típico hoy día, ¿no? La ley del retorno, en mi opinión, está fracasando, ¿no? Que nació como una buena iniciativa porque ya no era una ley de retorno como la que dio Toledo el año 2004, una ley de incentivos tributarios que solamente se beneficiaron a 300 personas, sino que era una ley que recogía el tema de la inclusión en medio de una crisis mundial económica, ¿no es cierto? A esta ley se han acogido un poco más de 600 personas, creo, si mal no recuerdo, y se han presentado más de 5.000. Pues no hay un ente rector que sea el que dirija el retorno. Es una ley sin presupuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, el Estado hace la ley, pero no la implementa, ¿no? En el caso de Perú, ¿nosotros obligamos a las personas de otro país para tener la nacionalidad peruana a renunciar a su nacionalidad? No se da eso. No, pero fíjate, yo de tiempo planteé que tú le cobres a los norteamericanos un impuesto de ingreso al país equivalente a lo que ellos cobran por la visa norteamericana. Como hace Brasil, por ejemplo, o hace Chile. Y acá salieron, no, que por aquí, me parece que hay que actuar en consonancia, o sea, yo no quiero impedir que vengan turistas, pero el Perú tiene una política, en mi opinión, demasiado flexible frente a este tipo de cosas y olvidadiza frente a los peruanos que viven en el exterior. O sea, esa es mi visión. O sea, estoy pidiendo además, por ejemplo, que se cree un distrito electoral en el exterior, que ya fue aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento. Hemos tenido una reunión hace poco en el Congreso con expertos que han venido inclusive de Italia, con asociaciones de migrantes, con la OIM, con el presidente de la Comisión de Constitución, pero hasta ahora no se debate este asunto, ¿no? Tenemos un problema, usted hablaba del tema migratorio en general. El caso de la gente que ahora se encuentra prófugo de la justicia, que ha salido hasta de forma irregular del país, sería otro tema. Es un tema judicial de la policía, ¿no? O sea, no, es porque yo estoy hablando. Lo digo porque de repente es demasiado fácil para la gente salir y entrar sin control alguno. Pero por supuesto, por ejemplo, también he pedido explicaciones, he hecho una carta, qué sé yo. En la frontera Tacna de Arica
hay 5 millones de pasos al año, pasos, no gente, sino pasos, ¿no? Es una frontera muy caliente. En estos momentos hay un problema con los colombianos, por ejemplo. Hay una fuerte inmigración colombiana que está bajando de Ecuador a Perú, de Perú a Chile, o se quedan en Chile o se van a Argentina, que son los sitios de destino de los colombianos. Muchos colombianos se están quedando en Tacna, porque no son aceptados por los chilenos, sobre todo los afrocolombianos, aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Y se quedan sin dinero. Entonces yo he pedido que este problema lo intervengan Colombia, Perú y Chile, y ver qué hacemos con estos colombianos que se quedan en Tacna. Entonces, te das cuenta que a eso voy, o sea, tú no puedes dejarlos ahí, como también estoy pidiendo una nueva ley de extranjería hace rato, por el maltrato que se hace a los extranjeros, o sea, yo vengo eso lo tendría que asumir el despacho de algún congresista, alguna bancada. Yo lo estoy asumiendo, inclusive voy a migraciones, envío cartas, escucho, atiendo, ayudo en lo que puedo, pero ya, también un congresista, pero también el Estado, o sea, que el Estado, ¿qué dice frente a eso, no es cierto? Porque no puede ser que los peruanos manden 2.700, 2.800 millones de dólares al año, que es el 70% de la ayuda social, o sea, de los programas sociales, que sean responsables de 1/3 del turismo nacional y que el Estado no les dé una serie de facilidades mínimas. Eso es lo que yo voy. Entonces, son un actor importante en el desarrollo del país. No se ha hecho un estudio de cómo, por ejemplo, las remesas impactan en bajar los niveles de pobreza en el país. Por ejemplo, entonces, cuando tú sabes que las remesas se emplean básicamente en salud, educación, ¿no es cierto? Y alimentos. Pero respecto al tema de los consulados, quiero decir lo siguiente, o sea, el Perú ha comprado nuevos consulados en Milán, en Madrid, en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Yo he visitado los consulados, sobre todo el de Santiago. No estoy en Milán, pero yo también viajo y hablo con los peruanos en el exterior, o sea que no me quedo acá. Sé que va a ser bastante amplio, lo mismo que el de Buenos Aires. O sea, yo creo que por ahí hay un progreso. O sea, si tú comparabas el antiguo consulado de Santiago con el nuevo, te das cuenta que es... ha mejorado. Pero más que mejorado. Inclusive en algunos consulados con mayor afluencia, como se ha quejado el señor con razón, se está trabajando un sábado. Yo creo que se debe trabajar todos los sábados, porque efectivamente los migrantes trabajan de lunes a viernes y los sábados y domingos pueden hacer sus papeleos, que es justamente donde debe estar abierto, en mi opinión, los consulados. Pero son políticas consulares, o sea, yo creo que tenemos que tener un espíritu amplio frente al tema de la migración. Este señor primero, que dice que los peruanos comen paloma, que eso dicen los chilenos, los peruanos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos 3,5 millones de peruanos fuera. Fíjate, en Argentina los que manejan buena parte del negocio de la droga son peruanos. Y los argentinos tienen la lucidez de diferenciar lo que son los peruanos que manejan la droga de los migrantes. Entonces, ¿por qué? Porque, fíjate, en estos momentos Buenos Aires es la primera ciudad en el mundo con peruanos. Después viene Santiago de Chile, y después viene Patterson en Estados Unidos, New Jersey, que se fue a Miami. Entonces, no podemos decir acá que los colombianos, todos los que vienen son prostitutas, drogadictos, la lacra. Eso no es tan cierto. Hay una fuerte inmigración colombiana como consecuencia de la violencia en Colombia. Exacto. Y la crisis económica. Entonces, lo que tenemos yo no estoy en contra que no se tomen en cuenta los temas de seguridad, ¿no es cierto? Porque también vienen, pues, efectivamente delincuentes, todo lo que tú quieras. Pero no podemos tener una actitud de xenofobia. Así es. Porque me parece que eso es otra cosa absolutamente antimoderno cuando el tema de la migración es un tema del siglo XXI que recién nosotros lo estamos comenzando a enfrentar. No somos un país como es Argentina, como es Chile, donde tú te cruzas en la calle con haitianos, africanos, peruanos, bolivianos, colombianos, con una serie de otros personajes de otros países. Acá uno se cruza con las juntas con los españoles o colombianos. Bien, varios temas por discutir. Gracias en todo caso por estar con nosotros. Alberto Adriancén, parlamentario andino. Nos quedamos cortos de tiempo, 1:00 PM con 4 minutos. Los tenemos que dejar.